Hola, hola, bienvenidos sean todos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a eh, trabajar con las funciones lineales como parte de la secuencia de los videos que venimos desarrollando, y pues que dijimos al inicio que los íbamos a empezar a ver de manera más detallada cada una de las funciones que vamos a abordar en este pequeño curso. Entonces, antes que nada de empezar a trabajar con las funciones lineales, quizás hay que tocar algunos aspectos bastante básicos y necesarios para lograr entender algunas dijéramos, palabras o algunos conceptos que se utilizan a la hora de trabajar con este tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer aquí rápido. Hay que conocer algo porque vamos a trabajar con la pendiente. Y por ejemplo, entonces van a ver ejemplos en los cuales vamos a tener pendientes negativas porque la gráfica es decreciente, o pendientes positivas porque la gráfica es creciente. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Es lo que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, yo aquí tengo una gráfica, la voy a hacer más o menos aquí. Como ya explicamos más o menos las figuras que tienen las funciones, ustedes entenderán fácilmente que de esta se trata de una función lineal. Entonces veamos. ¿Cómo sé que una gráfica es creciente o decreciente? En el caso particular de esta que acabo de hacer, es una función creciente. ¿Cómo debo entender o cómo debo interpretarla si es creciente o decreciente? Veamos algo. Recordemos que la variable independiente es la X. Y la variable dependiente es la Y. Entonces, centrémonos por un momento en la que no depende de nadie, es decir, en la X. Lo que debo ir viendo es cómo se comporta en términos de X, para tenerlo un poco más claro. ¿Y qué va pasando? Por ejemplo, vean que cuando tengo el valor de 1 en X, la gráfica tiene este valor en este punto particular. Cuando tengo 2, en este punto particular. Y recordemos que esta describe una imagen aquí, en Y, que puede ser un número cualquiera. Pongámosle, por decir algo, 2. Luego esta, vamos a hacer un poquito más recto. Luego esto sería el valor de 3, por ejemplo. Luego, por ejemplo, si seguimos aquí en 3, voy subiendo. Vean que voy subiendo en X en cuanto al valor. ¿Y qué va pasando con el valor de Y? También va subiendo. Entonces, como pueden ver, a medida yo voy subiendo en el valor de X, también el valor de Y va subiendo. Entonces yo a esta función lineal la puedo catalogar como que es creciente, porque va creciendo en sus valores. Ahora veamos qué pasa si fuera decreciente, cómo se comporta. Voy a hacer exactamente algo parecido para que podamos analizarlo de mejor manera. Lo voy a hacer para acá. Incluso aquí la voy a mover un poco. Bien. Si volvemos a lo anterior, a lo que hemos analizado anteriormente, siempre debo de analizarlo con respecto a X. Y entonces a partir de eso debo ir viendo qué va pasando con la variable Y. Y en ese momento es donde yo voy a caer en la cuenta si la función se encuentra creciendo o decreciendo. Veamos entonces. En 1, vean que en 1 toca en este punto particular. Quiere decir, vamos a estimar el valor de, por decir algo, de Y vale 1. Que pase en 2. En 2 sube hasta por aquí. Entonces este punto llega por aquí. Pongámosle que vale, por decir algo,
0.3. ¿Qué pasa en 3? Cuando x va subiendo, ¿qué pasa en este valor 3? Vean que responde más o menos por acá. Y pongámosle aquí, vamos a darle el número de menos 1. Veamos qué pasa con 4. Pongámosle menos 2. Disculpen lo burdo de mis gráficos, pero creo que para la explicación se entiende. Bien, veamos qué pasa con x. En la parte de las x va creciendo. Vean que a medida voy creciendo, 1, 2, 3, 4, voy creciendo con x. Veamos qué pasa con y. En 1 valía 1, en 2 valía 0.3, en 3 cayó hasta menos 1, en 4 cayó hasta menos 2. Quiere decir que esta gráfica, a medida yo voy subiendo en x, en y va bajando. Cuando tiene este comportamiento, entonces yo puedo decir que mi función es decreciente. Vean que de esa manera yo puedo saber si una función es creciente o decreciente. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, porque vamos a analizar algunas cuestiones de la gráfica lineal y es necesario, se hace muy preciso el conocer este concepto. Vamos a empezar a trabajar con las funciones y a partir de eso vamos a tocar ciertos, dijéramos, métodos que nos permiten encontrar, por ejemplo, la ecuación o encontrar la pendiente. Vean que el concepto de pendiente yo he visto en muchos libros que es un concepto muy diversificado, pero sí quizás me dan a entender mayor o menor intención el mismo significado. Para que no nos confundamos mucho y lo hagamos así fácil, porque de eso se trata, de hacer como un curso de funciones muy fácil. El concepto de pendiente yo lo voy a entender como su mismo nombre lo dice, como a cuántas unidades equivale la inclinación que tiene la recta en este caso. Entonces, obviamente, para que tengamos una idea, el concepto de pendiente, si yo tengo una gráfica, aquí se me hizo blanco, si yo tengo una gráfica más o menos como esta, está completamente horizontal, y eso por simplificación yo lo logro saber, digamos, como el piso en el cual nos paramos, es decir, tiene esta forma, o tiene esta inclinación, más bien dicho. Yo puedo decir que mi pendiente tiene un valor de 0. ¿Por qué? Porque básicamente si la pendiente marca unidades de inclinación, aquí no está nada inclinado. Pero ¿qué pasa si yo tengo algo ya más diferente, como esto, por ejemplo? Aquí sí el concepto se apega más, porque aquí sí hay un nivel de inclinación y por lo tanto aquí la pendiente va a tener un valor. ¿Qué valor va a tener? Bueno, sería de calculárselo, pero aquí la pendiente ciertamente va a tener un valor. ¿Por qué? Porque hay un ángulo de inclinación. A eso se refiere con pendiente. Entonces, así de manera un poco superficial, pero creo que nos van a servir para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Es bueno que sepamos esos dos conceptos. Entonces, veamos. Vamos a trabajar con ese gráfico que tengo ahí. Y el primer método que vamos a ver para trabajar con las funciones lineales es el método gráfico. El método gráfico básicamente me dan, como su nombre lo dice, y me dan una idea, me dan la gráfica y me dan la recta.
en donde yo debo de ser dijéramos, como observador para sacar ciertos datos que necesito. Entonces vean que lo primero que debo de sacar es el valor en donde corta la gráfica. Recordemos algo, que la ecuación de la recta tiene esta forma: y es igual a mx más n, en donde n es el valor donde corta al eje y. Esto es muy importante que lo sepamos. Y se refiere al valor que va a obtener como imagen aquí en el eje y. M se refiere al valor de la pendiente. X es el valor de la que va a adoptar o que va a ir adoptando la variable x, y n va a ser el punto donde corta la recta al eje y, no al eje x. Este no me importa, al menos para esto no me importa, me importa este punto en particular. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de saber aparte de la ecuación de la recta? Necesitamos saber cómo sacar la pendiente, y la pendiente va a ser igual a b sobre a. ¿Y esto de dónde sale? Sale de algo que creo que todos lo conocemos. Sale de los pares ordenados. Recordemos que en algunos libros los toman así. Y entonces aquí yo sé que esto es mi x y esta es mi y. Ahí está. Creo que con esos tres, dijéramos, datos, podemos ya fácilmente trabajar con el método gráfico. Entonces, veamos aquí. Empecemos a agarrar los valores, a sacar los valores. Necesito m, n, quizás el más fácil de sacar al principio es la n, es este valor. Y vean que la recta corta exactamente en el valor de menos 2. En el valor de menos 2. Entonces, lo voy a ir anotando por aquí. Tengo que n vale menos 2. Ahí está. Luego, ¿qué debo de sacar? El valor de la pendiente. Pero para sacar la pendiente debo de escoger un par ordenado, que yo lo voy a sacar. Ustedes pueden escoger el que a ustedes les guste, les quede más fácil de agarrar. Yo recomiendo que se haga de forma entera. Es decir, que agarren pares ordenados enteros. ¿Cuáles serían los pares ordenados enteros? Por ejemplo, 2,3. Por ejemplo, 1,5, por decir algo. Esos son los enteros. Traten la manera de no agarrar aquellos que son 2,1 por ejemplo. Esos no. O si lo quieren en su equivalente decimal, por decir algo, 3,0.5. Ahora, tampoco estoy diciendo que no se pueda trabajar con este tipo de valores que no son enteros. Sí se puede, pero es más cómodo trabajar con estos, por la cuestión de que a veces nos dan como fracciones, y yo sé que a más de algunos le cuesta estudiar trabajar con fracciones. Entonces, para evitar eso, pero si no nos queda de otra, pues sin modo, tenemos que agarrar cualquier valor que se nos presente, porque nosotros no sea más fácil agarrar. Prioridad, dijimos enteros, pero si no, pues ni modo, agarramos cualquiera. Entonces veamos. Disculpen que no está a escala, y vamos a más o menos a forzar a que nos peguen las cantidades, porque no está a escala, pero más o menos se va a entender. Por ejemplo, vean que si yo trato de agarrarlo aquí, estaría ahí por 2,5, ¿sí? 2,5. Entonces tendríamos un valor, dijéramos, que no es entero.
en el par ordenado. Entonces veamos qué otro. En el caso de 2, quedaría como 3.5 por ahí. Entonces como que no logramos la cometida. Ahora si no pega ninguno en ningún valor entero, entonces ni modo, vamos a agarrar el que tengamos. Por ejemplo voy a agarrar hoy fue de ladito. Y por ejemplo yo aquí, solo para hacerlo un poco más fácil de trabajar, yo aquí voy a asumir que pega exactamente con el 5 y entonces me voy a quedar con eso. Bien, veamos entonces quién es A y quién es B. Fijémonos bien. Mi valor, este que tengo aquí para X, que sería A, ¿verdad? Sería A. Entonces esta misma distancia que está aquí es la misma que tengo aquí. Entonces yo sé que aquí tengo como valor el 3. Quiere decir que mi A vale 3. Y en el caso de B, ¿cómo lo voy a construir? Vean que B se va a construir de la siguiente manera. Lo que voy buscando es obtener lo que se forme un triángulo con respecto no al valor que he destinado, que sería en este caso 3, menos 5, sino que se forme con el punto en el cual se está cortando la recta, es decir, aquí. Es decir, de aquí para acá. Y entonces en este caso, incluso voy a mover el 3 de aquí, que lo que me importa ahora es estos valores nuevos que voy a sacar. Este sigue valiendo 3, pero este ya no vale menos 5. ¿Por qué? Porque básicamente le he quitado 2 puntos. Quiere decir que este también vale 3. ¿Cómo que cuente los espacios? ¿Cuántos espacios tengo aquí? Bueno, desde 0 hasta aquí, que era donde hicimos la primera unión, hay 5 espacios. Pero vean que como después lo que me interesa es llegar hasta el punto en donde se corta la recta con Y, ya no hay 5 espacios, ya no llego hasta aquí, llego hasta el número 2, entonces contemos los espacios. Tengo 1, 2, 3, entonces por eso tengo 3. Ahora, ¿cómo? Vean que esta es una gráfica decreciente, entonces la pendiente me va a quedar negativa. Y eso se responde porque básicamente tengo 3 espacios negativos aquí que he agarrado. Ahora teniendo esto, entonces ya puedo construir mi ecuación, esta ecuación que está aquí, que es la que me interesa al final armar. Sería entonces Y es igual a M. Por aquí se me olvidó anotar el valor de B. Ahí está. Bien, entonces sería M, pero M es B sobre A. Entonces sería menos 3 sobre 3 por X más el valor de N, y el valor de N es menos 2. Ahora si yo ordeno esto y aplico oficio para hacer las operaciones que tengo aquí, entonces veamos cómo nos queda. 3 entre 3 se me hace 1, y 1 por X sería X, pero ven que como aquí tengo un negativo, me quedaría menos X, más por menos da menos, entonces me quedaría Y igual a
menos x menos 2. Esta expresión que he encontrado aquí es la que pertenece a esta figura de la recta. Ahora, teniendo la ecuación, yo ya puedo encontrar otros valores. Por ejemplo, si quisiera encontrar un valor de por aquí, por decir algo, veamos cuánto vale menos 3, por decir algo. Vean que ahora se facilitan mucho las cosas. ¿Qué pasa si quiero encontrar este valor? ¿Cuánto vale menos 3 en x? ¿Cuánto vale en y? ¿O cuál es su imagen en y? Entonces basta con que nosotros agarremos la ecuación que ya previamente hemos hallado. Entonces le metemos menos, el valor de x es menos 3, menos 2. Vean, aquí me quedaría menos por menos de más, se me hace 3. Y el menos 2 no lo toco, solo lo bajo, entonces me queda como 3 menos 2 sería 1. Obviamente aquí, como no está de escala, vean que hay una diferencia muy marcada aquí entre este 1 y este 1, por lo que les decía al inicio que no estamos trabajando a escala. Pero si ustedes tienen la oportunidad de poderlo hacer a escala, verán que sí va a coincidir todo. De hecho, para esto es, dijéramos, este método para poder encontrar la ecuación y poderlo hacer de mejor manera. Bien, así es como termina el primer método. Sería el método gráfico. Espero que haya quedado claro y pasemos al siguiente método.